El milmillonario no esperaba escuchar a la mendiga negra empleada susurrar y sorprendió a todos. David González caminaba por el pasillo de su lujoso penthouse, listo para firmar el contrato que prometía asegurarlo todo: fortuna, poder, futuro. Todo en orden. Su reloj de oro brillaba bajo la luz del sol que entraba por los ventanales enormes. Su vida parecía un sueño. Carros exóticos, una mansión impecable, una cartera repleta de alianzas sin fin. Pero esa mañana, justo antes de que sus dedos rozaran la pluma que pondría su firma, algo inusual hirvió en el aire. Ana apareció como de la nada. Era una empleada de limpieza que trabajaba en el mismo edificio, siempre callada, casi invisible. Su apariencia contrastaba con el brillo del lugar. Ropa vieja, manos ásperas, ojos que guardaban historias secretas. Nadie prestaba atención a ella. Nadie, excepto David, en ese instante congelado. Ella se acercó silenciosa. Con voz tan baja que apenas se oyó, le susurró al oído: «Tu socio». Leonardo, su amigo desde la universidad, el hombre en quien había depositado años de confianza, enredado en un complot oscuro. ¿Cómo pasaba eso? ¿Quién lo había advertido? ¿Una empleada de limpieza? La voz de Ana temblaba, pero sus ojos tenían fuego. «Los vi, a Leonardo y a Sofía, tu ex. Hablan de robarte la empresa, de un plan sucio, algo terrible». David dio un paso atrás, la mirada clavada en ella, sin creer del todo, pero sin poder negar el frío que le corrió por la espalda. ¿Por qué Ana? ¿Qué le había llevado a ella a saber algo tan profundo y peligroso? Ella dejó caer unos papeles arrugados y se apoyó en el marco de la puerta, como si no fuera solo una advertencia, sino una súplica. «Si firmas, todo se va a perder. No solo tú, también nosotros. Mi hermana está enferma. No puedo permitir que te hagan daño». La mezcla entre miedo y determinación en esa voz quebrada era tan fuerte que David sintió que su mundo empezaba a derrumbarse. Las paredes de mármol parecían cerrarse. El silencio del penthouse retumbó con una estridencia insoportable. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía, pero dentro solo había esa sombra pesada que se arrastraba con Ana. Una alianza extraña comenzaba a formarse entre el hombre que lo tenía todo y la mujer que nadie notaba. Esa alianza que podría cambiarlo todo o destruirlo. David miró el contrato sobre la mesa. Los ojos se le nublaron. Podía seguir con su vida de lujos, ignorar la advertencia y firmar la sentencia de muerte para su imperio, o enfrentar la verdad, arriesgarse por algo que ni siquiera sabía si existía de verdad. La cabeza le daba vueltas, las manos comenzaron a temblar. ¿Podría confiar en ella? ¿En una mendiga que semejaba saberlo todo? ¿O estaba siendo arrastrado? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La respiración de David se aceleró. Estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, y el eco de las palabras de Ana resonaban en sus oídos. Pero justo cuando pensaba en lo que debía hacer, un sonido ensordecedor irrumpe en el silencio del penthouse. Un estruendo violento, como un trueno en un día despejado. La puerta de entrar, los rostros de esos hombres estaban cubiertos por pasamontañas, pero la rabia y la determinación se reflejaban en sus cuerpos musculosos. «Nadie se mueve», gritaron al unísono. La adrenalina llenó la habitación como un torrente. Ana dio un paso atrás, sus ojos desbordados de pánico. Las balas no eran la única amenaza en el aire. Había algo más oscuro.
David sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué quieren?, tartamudeó, intentando mantener la calma. El líder, un tipo corpulento con una cicatriz en el rostro, sonrió de forma amenazante. Tú, David, necesitas aprender a ser un buen socio, dijo, como si la traición de su propio amigo no fuera suficiente. Ana dio un paso adelante, su voz temblando. Dejen en paz a David, no tiene nada que ver con esto. Fue un grito lleno de desesperación, una defensa impensable por alguien a quien apenas conocía. El hombre de la cicatriz la miró con desdén. Calla, chica, esto no es tu asunto. David sintió que su corazón latía con furia. ¿Era ahora o nunca? Se giró hacia Ana. ¿Qué sabes de ellos? ¿Por qué están aquí? La pregunta salió como un susurro, cargada de incertidumbre. Ella se quedó callada, los ojos grandes y asustados, pero sus labios temblaron al abrirse. Ellos son parte de lo que planea Leonardo, confesó ella, su voz apenas un hilo. Sofía es su hermana. Ella está detrás de todo. Usaron a mi hermana. Pero no sabes la verdad. David sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué estás diciendo?, demandó, su mente girando. ¿Sofía? ¿La ex de Leonardo? Ella asintió lentamente, la desesperación marcando su rostro. Están trabajando juntos para derribarte. Quieren que firmes para que luego te destruyan. No son solo ladrones, son asesinos, David. Quieren que desaparezcas. En ese momento, la tensión estalló como un globo de aire caliente. Uno de los hombres giró su arma hacia Ana, apuntándola a su cabeza. ¿Qué tal si comenzamos por deshacernos de este estorbo? David sintió que el terror lo envolvía, comprendiendo que debía actuar. ¡Espera!, gritó con un rugido en el pecho. No toquen a Ana. Se lanzó hacia ella. En un instante, todo se convirtió en confusión. Gritos, disparos, el sonido de la vida desmoronándose. Un tiro resonó. David cerró los ojos. El tiempo se detuvo. El eco de la bala retumbó en sus oídos, y el mundo se desvaneció en un haz de descontrol. La sangre no solo manchó el suelo de mármol, también manchó la traición, las alianzas rotas y la verdad más oscura. Cuando David abrió los ojos, el silencio lo abrazó. La figura de Ana caía. Su rostro buscaba luz, pero el brillo se desvanecía. ¡Ana! ¡No! Su voz se perdió en un grito desgarrador. El significado de traición se transformó, y con ella, el futuro de David. Todo lo que pensaba que había construido se desmoronaba. Las preguntas giraban en su mente, y la cruda realidad era abrumadora. ¿Quién era su verdadero enemigo? El reloj seguía avanzando, pero la vida se había detenido. La sangre aún brillaba en el suelo de mármol. David se quedó helado, el grito desgarrador de Ana resonando en su mente. Ana, no. Palabras que no lograban salir, atrapadas en su garganta. El tiempo parecía haberse detenido. La adrenalina palpitaba, llenando el aire. Los hombres armados estaban en un frenesí. Uno de ellos empujó a David, obligándolo a caer de rodillas. Las risas burlonas de los atacantes contrastaban con el caos. Ana se deslizaba, buscando algo, o tal vez a alguien. David la miró, impotente. «Apártalos», gritó uno de los hombres a su lado, como si eso fuera suficiente para que la situación cambiara. Pero en la mente de David ya había más que solo violencia y obediencia. Ana intentó levantarse, su mano temblando en busca de algo. «No, por favor, yo sé más». Las palabras fluyeron, mientras ponía toda su energía en mantenerse viva. David sintió que un vacío se abría en su estómago. La presión de la realidad se hacía densa y oscura. Pero en un instante, la atmósfera cambió. Un fuerte crujido retumbó en la habitación, como si el mismo edificio considerara colapsar. La puerta principal se estremeció, y un grupo diferente de personas entró de manera abrupta. David no podía creer lo que veía. Eran hombres y mujeres,
todos vestidos con trajes negros, como sombras emergiendo de la nada. «Al suelo, entréguenlo», ordenó un hombre con voz autoritaria. Los hombres armados se detuvieron confundidos. La sorpresa les paralizó por un momento. En ese instante de vacilación, el líder del grupo de trajes oscuros abrió una carpeta en su mano y lanzó fotos hacia el suelo, que se esparcieron como si fueran cartas de un juego devastador. David se inclinó hacia adelante y una de las imágenes capturó su atención. Sobre la mesa, la imagen de Leonardo y Sofía juntos, sonriendo, pero detrás de ellos, un rostro que nunca pensó que volviera a ver: su hermano Javier. ¿Qué? ¿Javier? La incredulidad se adueñó de él. Javier, quien había desaparecido años atrás, había sido parte de su familia, o al menos así pensaba David. Su ausencia siempre había sido un agujero en su vida. ¿Cómo? Tu familia, David, continuó el hombre de traje, ha estado jugando en ambos lados. No solo Leonardo y Sofía están detrás de ti. Tu hermano, Javier, también. La verdad lo golpeó como un puño. No puede ser. Javier no haría eso. David se sintió desbordado por el dolor y la traición. Pero el hombre lo ignoró y pasó a uno de los hombres armados, que aún eran una amenaza. Ana, recostada contra el suelo, observaba con esos ojos asustados, ahora llenos de desconfianza. ¿Todo esto era parte de un plan?, preguntó, sorprendida. ¿Acaso se traicionan entre ustedes? Es más complicado de lo que parece, intervino el hombre con autoridad. Tu hermano se ha convertido en la conexión entre tus adversarios y nosotros. Está enredado en un juego de poder que no comprendes. El tiempo continuó fluyendo, pero para David, cada segundo era un grano de arena que caía en una recta interminable de confusión. Miró de nuevo hacia Ana y una idea le atravesó la mente. ¿Qué sí? ¿Hay algo más que no entendemos? ¿Serán ellos también parte de esa traición? En ese momento, las miradas de todos se cruzaron. El ambiente, antes cargado de tensión, ahora parecía estar en completo estado de alerta. David sintió como si un segundo vacío se abriera. ¿Podía existir una verdad más oscura que esta? Un juego donde todos, incluso él, eran peones en una guerra que jamás eligieron. ¿En qué mundo estaba? El ruido de la ciudad parecía lejano. La verdad giraba en el aire, y cada respiración que daba le recordaba que la vida nunca sería igual. Todo podía volverse diferente en un parpadeo, y sus dudas ahora llegaban a un punto crítico. Los gritos y disparos se desvanecieron con la llegada de los nuevos actores en la escena, pero los ecos de la traición brincaban en el aire. ¿Quiénes eran aliados? ¿Quiénes enemigos? Todo lo que David creía saber estaba en juego, y la realidad se tornaba cada vez más espeluznante. El rostro de Ana se tornó en un remolino de emociones. Él debía decidir, confiar o no en ella, enfrentarse a sus fantasmas o dejar. La puerta se cerró tras ellos, sumiendo la habitación en una penumbra ominosa. Lo único claro era que el tiempo se evaporaba. ¿Cuál sería el siguiente paso en este oscuro juego? El rostro de Ana se tornó en un remolino de emociones. Él debía decidir, confiar o no en ella, enfrentarse a sus fantasmas o dejarse llevar por el caos. La puerta se cerró tras ellos, sumiendo la habitación en una penumbra ominosa. Lo único claro era que el tiempo se evaporaba. ¿Cuál sería el siguiente paso en este oscuro juego? De repente, una explosión sacudió el penthouse, y el estruendo reverberó por cada rincón. La puerta principal voló hacia los lados, y una nube de polvo inundó la habitación. David se agachó instintivamente, mientras que Ana cubría su cabeza con las manos. Una figura apareció entre la nube. Era un hombre alto, de pie, con un traje negro que reflejaba la luz como si fuera una sombra viva. Su mirada penetrante recorrió la sala, y cuando se detuvo en David, sonrió con calma. David, hermano, pensé que nunca volvería a verte, dijo con un tono despreocupado. La voz resonó en la habitación cargada de tensión.
David sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. «¿Javier? ¿Eres tú?» La incredulidad apretaba su pecho como un puño. Su hermano, la persona que había desaparecido misteriosamente años atrás, aparecía de nuevo, y lo hacía en medio de un caos absoluto. «Sí, soy yo», respondió Javier mientras se acercaba. El eco de su voz se hacía más fuerte con cada paso. «Lamento llegar tarde. Tenía cosas que hacer, pero he venido para salvarte». «¿Salvarme?», repitió David, con la mente abrumada por la aparición. «Y no son los únicos que han estado jugando sucio, David. Tú también lo has hecho. Y es hora de que aprendas la verdad sobre nuestra familia y sobre lo que en verdad importa». El hombre con cicatriz detrás de él abiertamente se rió. «¿Te creías tan inteligente, Javier? Creías que regresarías y que todo quedaría igual. Pero has llegado demasiado tarde. Es muy tarde para salvar a David». El tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en la mente de David. Demasiado tarde. ¿Qué podía significar eso? «¡Para!», gritó Ana, levantándose con esfuerzo, temblando y cubierta de polvo. «¿Qué verdad? ¿Por qué estás aquí?». Javier la miró con una mezcla de reconocimiento y desprecio. «Tú, la pobre chica que se arriesga por él, no tienes idea de lo que realmente está en juego aquí». Con un gesto, hizo que los hombres de traje negro comenzaran a moverse, encercando a los hombres armados. Había un aire palpable de tensión, como si el próximo movimiento pudiera desatar una tormenta. «Hemos estado buscando a David por años, y ahora que lo tenemos de nuevo, no vamos a dejar que lo destruyan». David sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?». «Los mismos que tú conoces. ¿Recuerdas a Sofía? Ella y yo somos más que familia. Lo que ella quiere, lo que ha planeado, está en una escala que no puedes ni imaginar», reveló Javier, su mirada afilada como un cuchillo. «Y tú, querido hermano, eres la pieza clave, la última pieza del rompecabezas que ha estado siendo armado desde hace años». El mundo de David se desestabilizó. Una revelación aterradora atraviesa su mente. Javier, su hermano desaparecido, estaba en el corazón del plan que había llevado a tantos problemas. ¿Era un traidor o había sido simplemente una víctima como él? «¡Basta!», David gritó, su voz resonando en el caos. «No lo entiendo, Javier. Todo esto es una locura». Pero antes de que pudiera procesar más, Javier hizo un gesto evasivo hacia el hombre de la cicatriz, quien sonrió y apuntó su arma hacia Ana. «Todo acabará ahora. No necesitamos que quede alguien más. Todos son peones en este juego, incluido tu querido hermano». «No». David sintió una mezcla de horror y rabia cuando un disparo resonó en la habitación. El sonido de la bala fue como un golpe sordo en su pecho. Todo se volvió borroso, y su mente giró mientras la figura de Ana se desvanecía en el aire, cayendo como una hoja muerta. La mezcla de traición, dolor y desesperación lo inundó en un instante. Las palabras de Javier, los engaños, las traiciones, todo estaba en juego. En esa fracción de segundo, la verdad no era solo una revelación, era un detonante que cambiaría todo lo que creía saber. La habitación se llenó de caos, y David se quedó congelado en el tiempo. La línea entre aliado y enemigo se había desdibujado, y el reloj, que apenas había comenzado a marcar su destino, ahora estaba corriendo tras su vida. ¿Quién en realidad era su enemigo? ¿Podría haber una forma de escapar de esta pesadilla? Mientras el silencio se sentía como un eco de la nueva traición, la única pregunta en su mente era, ¿qué haría David cuando la verdad se apoderara de él por completo? La habitación se llenó de un terror absoluto. El eco del disp. «¡Ana, no!». La desesperación envolvió a David como una nube oscura. El caos ardía a su alrededor, pero solo podía ver a Ana, tendida sin vida. Los hombres armados parecían moverse en cámara lenta,
Sus risas burlonas eran un veneno que se escurrió en su mente. Antes de que David pudiera hacer algo, Javier, su hermano, avanzó y lo tomó por el brazo. «Es hora de irse, David», gritaron los hombres de traje negro, presionando a los otros por un lado. Esta era una batalla de poder sin tregua, y él solo quería volver a tener a Ana a su lado. Como si el tiempo se detuviera, el contraste entre su dolor y la inminente traición de su familia era abrumador. Pero el mundo que conocía pronto se desmoronaría. En un giro inesperado, el hombre de la cicatriz apretó un botón en su reloj. De repente, una explosión resonó desde la parte inferior del edificio. Las paredes temblaron, el suelo crujió bajo sus pies, y el pánico se desató. El infierno se desató en un instante, y la realidad se... «Esto no puede estar pasando», pensó. La puerta voló en pedazos mientras una nube de polvo y escombros invadía el espacio, y entre el caos, el rostro de Javier, que había vuelto del pasado, se iluminó con una sonrisa. Pero no era la sonrisa que él recordaba. Era algo oscuro, voraz. «¿Qué has hecho?», preguntó David, asustado. El cuerpo de Ana parecía arrastrarse por el suelo, el tiempo se aceleraba y todo se sentía como un mal sueño. «Es simple, hermano. El juego ha cambiado. Siempre te dije que había mucho más en juego que tú pensabas, y es hora de que lo entiendas de verdad». La frialdad en su voz hacía que los vellos de la nuca de David se erizaran. «Sofía y yo tenemos grandes planes, y tú eres una parte crucial de esto. Ana solo era un estorbo». «¡Cállate!». Las palabras brotaron del fondo de su ser, cargadas de rabia. «No puedes decir eso de ella». Pero Javier solo sonreía, como si llevara años esperando ese momento. «La traición nunca estuvo solo en la parte de ellos, David. A veces la verdadera traición proviene de donde menos lo esperas». De pronto, un grito desgarrador llenó el espacio, no solo por la pérdida de Ana. Era una voz familiar, la voz de Sofía, su ex. «Javier, ¿qué hiciste? Estás arruinando todo». David giró su cabeza, y su corazón dio un vuelco. Allí estaba Sofía, vestida de manera sofisticada, pero con un brillo en sus ojos que no era el amor que conoció. Traía consigo un aura de venganza. «¿He aquí, Sofía?», preguntó David, confundido. La confrontación lo estaba aplastando. «Creí que estabas con Leonardo». «No, todo este tiempo ha sido un juego para deshacernos de ti», afirmó Sofía, su voz chorreando veneno. «Y ahora, Javier, estás haciendo que todo se desmorone». La verdad salió a la luz como un tsunami. David sintió un nudo en la garganta. Sofía y Javier, dos personas que había amado de distintas maneras, estaban entrelazados en un plan que lo incluía a él como un peón. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Sofía sacó un pequeño dispositivo de su bolso, y la habitación se iluminó. «Mi verdadero objetivo era asegurarte a ti, David, pero esto ha pasado de ser personal a profesional. Siento que todo lo que construí se desmorona». Pulsó un botón y un sonido ensordecedor resonó. De repente la luz se apagó. Se escuchó un zumbido. El aire se llenó de un solo sentimiento: traición. En un instante, una lluvia de escombros comenzó a caer del techo. La estructura del edificio se tambaleaba y el peligro abrazaba a todos. «Nos están atrapando», gritó un hombre del grupo armado, mientras el desespero crecía. David sintió que el control se desvanecía. «Necesitamos salir de aquí». La vigornia de la traición había liberado a todos sus demonios. Javier y Sofía, aliados en un plan oscuro, estaban a punto de arrastrarlo a la tumba. «David, ven conmigo», clamó Javier, intentando huir hacia la salida, pero una parte de él se negaba. La vida se comprimía a medida que las paredes crujían y se tambaleaban. Con el reloj marcando cada segundo, David miró a Ana, sintiendo que el dolor lo consumía. ¿Se suponía que debía hacer ahora? La pregunta retumbó en su mente, incluso en la penumbra. El caos rugía a su alrededor. La realidad era que, con cada segundo que pasaba,
el tiempo se evaporaba. Todo lo que había creído podría ser una ilusión. La traición estaba más cerca de lo que él pensaba. La angustia le penetraba como un cortante cuchillo. Todo se volvía un laberinto. Y en medio de esa confusión, una simple pregunta surge. ¿Qué haría David cuando se vieran al borde del abismo, sin salida? El destino había dejado de ser esquivo, y ahora el juego de traiciones se intensificaba. ¿Podría enfrentar sus propios demonios o se convertirían en su perdición? La habitación estalló en un caos total. La explosión sacudió los cimientos del penthouse y el polvo llenó el aire. David, aterrorizado, apenas pudo procesar la caída del techo y el grito agonizante de Ana. Ana, no. Su voz resonó desgarrada. Sentía que el mundo se oscurecía a su alrededor. Las rimas del caos se convertían en eco mientras el suelo temblaba como un ataque de pánico colectivo. Javier, su hermano, arrastró a David hacia una esquina. «Tenemos que salir de aquí». David aún estaba en estado de shock. Miró a Javier, buscando en sus ojos cualquier señal de verdad. Pero el brillo en ellos solo reflejaba el peligro. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Javier frunció el ceño, la urgencia en su rostro mezclada con un destello de ansiedad. «Te lo explicaré todo después, pero ahora mismo necesitamos sobrevivir». En medio del caos, los gritos de los hombres armados se transformaban en alaridos de terror. No podían hacer nada. Se sentían atrapados. Todo era un laberinto de frustración y adrenalina. La mente de David corría al mismo ritmo que su corazón, atormentado por la imagen de Ana, su mirada perdida en las sombras. El tiempo se deslizaba a su alrededor. Todo lo que había conocido estaba en juego. El hombre con cicatriz, tambaleándose entre el polvo, levantó su arma de nuevo. «No van a escapar de aquí», gritó, pero su voz sonaba vacía, casi rota. Justo cuando estaba a punto de disparar, un estallido de luz se desató. Una figura extraña apareció entre las sombras. Era Sofía. «¡Basta! ¡No son enemigos!», gritó. Su voz resonó, pero no parecía tener efecto. La tensión acumulada se palpaba en el aire. Sofía se adelantó, levantando ambas manos. «Detente, por favor. Todo esto está mal. Ustedes no entienden». La confusión se convirtió en una tormenta. Las miradas volaron de un lado a otro. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? El suelo seguía temblando. Era un caos que parecía no tener fin. Pero lo inesperado llegó. Justo cuando David creía que todo estaba perdido, un grito desgarrador salió de los labios de Sofía. «David, el verdadero traidor está más cerca de lo que piensas». Todo se congeló. David sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas?». La confusión se convertía en terror. «Soy yo». Oh, Sofía se giró, y detrás de ella otro hombre salió de la sombra. Era Leonardo, con una sonrisa sádica y una mirada de satisfacción. «Sí, querido amigo, todo ha sido parte de un gran plan», dijo, disfrutando del clímax de la revelación. «La familia, las traiciones, yo siempre he estado un paso adelante». David sintió que el aire se le escapaba. Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Javier, al darse cuenta de la situación, retrocedió, aliviado y horrorizado. «No puede ser. Sofía, ¿estás con él? ¿Siempre?». Sofía simula tristeza. «David, tú pensaste que podías confiar en mí, pero he sido parte de este juego desde el principio, como todos ustedes, y sabemos que ya no pueden salir. No, esto es una locura», gritó David, furioso, pero su voz se hundía entre el estruendo del desastre que los rodeaba. Todo se movía rápidamente. El suelo crujía y el polvo cegaba. Las paredes se partían como un rompecabezas perdido, y David sabía que estaba al borde. «No te creo», gritó a Sofía, pero su voz se sumió en el caos. «¿Por qué, David?
porque hay mucho más en juego de lo que has visto, continuó ella, acercándose peligrosamente a su hermano. Todo esto es solo un juego, y tú eres el rey que se niega a ver sus cartas. Un incendio súbito estalló en una esquina, llenando la habitación de humo. El pánico se desató. Las risas de Leonardo eran un eco cruel en el aire. Es hora de que despiertes, David. Todos a tu alrededor son piezas en un tablero que no entiendes. Los muertos no son los únicos que sufren. Ana, recordó David con terror. ¿Y ahora qué? El desastre crecía y todo parecía desmoronarse. La ansiedad llenaba su pecho. La verdad estaba manifestándose, palpitante y desagradable. La última mirada de Ana se deslizó por su mente. Él no podía dejar que sufriera en vano. Sofía y Leonardo se acercaron, una tormenta de traicioneros. No serás el héroe de esta historia, David. Este es solo el comienzo, soltó Leonardo con una sonrisa macabra. Todo podría haberse resuelto, pero falta un movimiento. En ese instante, David sintió que el mundo que había construido se desvanecía. La verdad caía sobre él como ladrillos. ¿Qué se suponía que haría cuando todo se mostrara en su fragor? El reloj seguía avanzando, pero ¿a qué precio? La pregunta flotó en el aire mientras el caos se transformaba en un abismo oscuro. Todo dependía de un salto, de un movimiento en falso. ¿Podría encontrar la forma de levantarse o quedaría atrapado por la traición? La incertidumbre le martillaba en el pecho, y en ese momento supo que la verdadera batalla apenas había comenzado. La habitación estalló en un caos total. La explosión sacudió los cimientos del penthouse y el polvo llenó el aire. David, aterrorizado, apenas pudo procesar la caída del techo y el grito agonizante de Ana. ¡Ana, no! Su voz resonó, desgarrada. Sentía que el mundo se oscurecía a su alrededor. Las rimas del caos se convertían en eco mientras el suelo temblaba como un ataque de pánico colectivo. Javier, su hermano, arrastró a David hacia una esquina. «Tenemos que salir de aquí». David aún estaba en estado de shock. Miró a Javier, buscando en sus ojos cualquier señal de verdad, pero el brillo en ellos solo reflejaba el peligro. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier frunció el ceño, la urgencia en su rostro mezclada con un destello de ansiedad. «Te lo explicaré todo después, pero ahora mismo necesitamos sobrevivir». En medio del caos, los gritos de los hombres armados se transformaban en alaridos de terror. No podían hacer nada. Se sentían atrapados. Todo era un laberinto de frustración y adrenalina. La mente de David corría al mismo ritmo que su corazón, atormentado por la imagen de Ana, su mirada perdida en las sombras. El tiempo se deslizaba a su alrededor. Todo lo que había conocido estaba en juego. El hombre con cicatriz, tambaleándose entre el polvo, levantó su arma de nuevo. «No van a escapar de aquí», gritó, pero su voz sonaba vacía, casi rota. Justo cuando estaba a punto de disparar, un estallido de luz se desató. Una figura extraña apareció entre las sombras. Era Sofía. «¡Basta! ¡No son enemigos!», gritó. Su voz resonó, pero no parecía tener efecto. La tensión acumulada se palpaba en el aire. Sofía se adelantó, levantando ambas manos. «Detente, por favor. Todo esto está mal. Ustedes no entienden». La confusión se convirtió en una tormenta. Las miradas volaron de un lado a otro. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? El suelo seguía temblando. Era un caos que parecía no tener fin, pero lo inesperado llegó. Justo cuando David creía que todo estaba perdido, un grito desgarrador salió de los labios de Sofía. «Oré. David, el verdadero traidor está más cerca de lo que piensas». Todo se congeló. David sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas?» La confusión se convertía en terror. «Soy yo». Sofía se giró, y detrás de ella, otro hombre salió de la sombra. Era Leonardo, con una sonrisa sádica y una mirada de satisfacción. «Sí, querido amigo, todo ha sido parte de un gran plan», dijo, disfrutando del clímax de la revelación.
la familia, las traiciones. Yo siempre he estado un paso adelante. David sintió que el aire se le escapaba. Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Javier, al darse cuenta de la situación, retrocedió aliviado y horrorizado. «No puede ser. Sofía, ¿estás con él? ¿Siempre?» Sofía simula tristeza. «David, tú pensaste que podías confiar en mí, pero he sido parte de este juego desde el principio, como todos ustedes. Y sabemos que ya no pueden salir». «No, esto es una locura», gritó David, furioso, pero su voz se hundía entre el estruendo del desastre que los rodeaba. Todo se movía rápidamente. El suelo crujía y el polvo cegaba. Las paredes se partían como un rompecabezas perdido, y David sabía que estaba al borde. «Ana», recordó David con terror, «¿y ahora qué?» El desastre crecía, y todo parecía desmoronarse. La ansiedad llenaba su pecho. La verdad estaba manifestándose, palpitante y desagradable. La última mirada de Ana se deslizó por su mente. Él no podía dejar que sufriera en vano. Sofía y Leonardo se acercaron, una tormenta de traicioneros. «No serás el héroe de esta historia, David. Este es solo el comienzo», soltó Leonardo con una sonrisa macabra. «Todo podría haberse resuelto, pero falta un movimiento». En ese instante, David sintió que el mundo que había construido se desvanecía. La verdad caía sobre él como ladrillos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La presión en su pecho se hacía más fuerte, pero en medio de la tormenta de traiciones, una figura familiar emergió del humo y el caos. Era su madre, Helena, con un aire de determinación. «Detente, David», gritó, rompiendo el bullicio. Sus ojos brillaban con una mezcla de angustia y poder. «¿Tú?» David estaba aturdido. Su madre había estado desaparecida desde cuando él era niño. Su mente estallaba con preguntas. «¿Qué haces aquí?» «Ahora no es el momento para explicaciones», respondió ella, avanzando entre la confusión. «Todo lo que creías saber sobre nuestra familia ha sido una farsa. Todo esto fue planeado desde hace años». Ahora la incredulidad se colaba en su corazón. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» La voz de David temblaba. Las piezas se deslizaban a su alrededor. «¿Eres parte de esto?» «Tu vida nunca fue normal, David. Desde el inicio, todo estuvo diseñado para llevarte a este momento. Sofía y Leonardo no son tus enemigos. Nosotros somos». La revelación lo golpeó como un martillo. David sintió que el suelo se hundía bajo él. La traición venía de su propia sangre. «No puede ser». La verdad lo abrumaba. «¿Por qué, madre? ¿Por qué?» Sus palabras eran un susurro roto. Ana, su confianza, su fe, todo había sido un engaño. «Porque si no lo hacemos, este mundo caerá en la oscuridad. Tienes que entenderlo, David. Eres la clave». La intensidad en la voz de Helena resonaba con desesperación. El polvo danzaba a su alrededor. Y así, mientras el universo se desmoronaba a su alrededor, David vio en los ojos de su madre la locura y la determinación. Todo lo que conocía se desvanecía en una niebla espesa. Justo cuando pensaba que nada podría sorprenderlo más, la realidad se alzó, y con una mirada feroz y desesperada, David supo que su vida siempre había sido parte de un juego, el juego más oscuro de todos. La habitación giraba mientras la historia cambiaba en un instante. La traición no solo estaba a sus pies, sino que había estado en su sangre todo el tiempo. Un nuevo dilema se abría. ¿Qué hacer cuando el enemigo es tu propia familia? La presión crecía y el reloj seguía su curso. El caos se volvía un laberinto aún más profundo. ¿Cómo escapar de la verdad que estaba a punto de revelarse de una mano? La habitación temblaba, como si todo alrededor estuviera en una constante agonía. El polvo flotaba en el aire,
y las palabras de su madre, Helena, retumbaban en su mente. Todo ha sido una farsa. La verdad era un golpe en el estómago, un nudo que se apretaba más con cada segundo que pasaba. David miraba a Sofía y a Leonardo. Sus rostros eran máscaras de traición y burla. ¿Ustedes realmente pensaron que podrían jugar conmigo así? La rabia lo llenaba, pero también la desesperación. Había perdido a Ana, y ahora su familia se desmoronaba frente a él. El horror lo consumía, el caos aumentaba. La estructura del edificio crujía, y David sabía que el tiempo se acababa. Se giró hacia Javier. ¿Eres parte de esto también? Tú me dijiste que confiar en ti. La decepción lo atravesó como un rayo. No, David. Lo que te dije era cierto, al menos hasta hace poco, respondió Javier. Su voz temblaba. No sabía que Sofía y Leonardo estaban detrás de todo esto. Yo solo quería protegerte. Los gritos y el estruendo eran abrumadores. «¡Cálmense todos!», gritó Sofía. «No entienden la magnitud de lo que hemos desatado aquí». Su mirada se movió entre los hombres armados y su propia familia, la incertidumbre visible en su rostro. «Necesitamos unir fuerzas, no hay tiempo». Pero las palabras de Sofía no lograron calmar la tempestad. De repente, otro grito rompió el aire. Un hombre armado, atrapado entre las sombras, agitaba su arma con desesperación. «Están preparando la explosión. Debemos salir ahora». Su voz era una llamada a la acción. David sintió que una sombra cubierta de dudas lo envolvía. ¿Cómo que explosión? «Maldita sea, tenías que saberlo. Esto era parte de un plan mayor. Sofía, tú no sabías». La voz del hombre se volvió más intensa mientras el tiempo se vaciaba de sentido. Pero antes de que pudieran reaccionar, un estallido masivo sacudió el lugar. La tierra bajo sus pies parecía abrirse, y el aire se volvió pesado y ruidoso. Entonces un grito ensordecedor vino del fondo, y la figura de una mujer se salió del caos. Era Ana. Su rostro, antes desvanecido, ahora parecía brillar con una luz que desafiaba la oscuridad. «David», gritó mientras avanzaba, un destello de fuerza inusitada en su mirada. Esa imagen hizo temblar los corazones en la sala. «Ana, ¿cómo estás viva?». La incredulidad llenó a David, y el nudo en su garganta se deshizo lentamente. Era como si una chispa de esperanza hubiera renacido de entre las cenizas. Pero no había tiempo para preguntas. La tienda de humo y escombros enredó todo a su paso. «Escápense», ordenó Ana, alzando las manos como si pudiera detener el tiempo que se precipitaba. Los hombres armados retrocedieron, mientras la atmósfera se tornaba caótica. «Cállate, Ana. No puedes cambiar el destino», gritó Sofía, completamente asustada y furiosa. Pero Ana no flaqueó. «El destino está hecho de elecciones, Sofía, y nuestra familia también es parte de eso». Las palabras retumbaron en la habitación. Todo se congeló en un instante. La tensión en el aire era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. David sintió cómo cada uno de sus instintos lo empujaban hacia adelante. «¡Déjala en paz!», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre Ana y los hombres armados. La osadía lo invadió. En ese momento, todo lo que había creído se tambaleaba. Sus verdades y mentiras estaban en un frágil balance. Y justo cuando la multitud iba a estallar en caos, el hombre de la cicatriz hizo un gesto. Hay algo más que no saben. Sus ojos centelleaban en la penumbra. Todo esto no es más que un juego para asegurar que el verdadero traidor sea revelado. «David, no estás listo para lo que vendrá». La revelación hizo que todos retrocedieran. Un escaso silencio los envolvió por un instante. «¿Qué quieres decir?», preguntó David. El miedo resurgiendo. La mirada del hombre reflejaba una malicia inquietante. «Dame la mirada de tu madre, y descubrirás la verdad que ella ha ocultado. Sus secretos son más poderosos que lo que crees». La tormenta de confusión se agigantó. David se sintió aturdido.
¿Qué podía haber más oscuro que lo que ya había visto? La realidad se presentaba frente a él como un espejismo. Y en un giro aún más impactante, su madre, Helena, dio un paso hacia adelante. Es cierto, hay mucho más que no puedes ver. Sus ojos eran profundos, llenos de secretos. La traición estaba en nuestra sangre, y tú, David, eres la clave para desatarla. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada y la verdad más compleja. David se sintió perdido, atrapado entre el pasado y el presente, entre la sangre y la lealtad. El reloj seguía corriendo, marcando un tiempo que se evaporaba entre verdades y mentiras. Todo lo que había creído estaba en juego, y la conclusión era tan oscura como los secretos que se escondían detrás de cada mirada. La incertidumbre se coló en su mente, y se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Y qué haría con todo lo que ahora sabía? La habitación temblaba, como si todo alrededor estuviera en una constante agonía. El polvo flotaba en el aire, y las palabras de su madre, Helena, retumbaban en su mente. Todo ha sido una farsa. La verdad era un golpe en el estómago, un nudo que se apretaba más con cada segundo que pasaba. David miraba a Sofía y a Leonardo. Sus rostros eran máscaras de traición y burla. ¿Ustedes realmente pensaron que podrían jugar conmigo así? La rabia lo llenaba, pero también la desesperación. Había perdido a Ana, y ahora su familia se desmoronaba frente a él. El horror lo consumía. El caos. La estructura del edificio crujía, y David sabía que el tiempo se acababa. Se giró hacia Javier. ¿Eres parte de esto también? Tú me dijiste que confiar en ti. La decepción lo atravesó como un rayo. No, David, lo que te dije era cierto, al menos hasta hace poco, respondió Javier, su voz temblando. No sabía que Sofía y Leonardo estaban detrás de todo esto. Yo solo quería protegerte. Los gritos y el estruendo eran abrumadores. «¡Cálmense todos!», gritó Sofía. «No entienden la magnitud de lo que hemos desatado aquí». Su mirada se movió entre los hombres armados y su propia familia, la incertidumbre visible en su rostro. «Necesitamos unir fuerzas. No hay tiempo». Pero las palabras de Sofía no lograron calmar la tempestad. De repente, otro grito rompió el aire. Un hombre armado, atrapado entre las sombras, agitaba su arma con desesperación. «Están preparando la explosión. Debemos salir ahora». Su voz era una llamada a la acción. ¿Qué? David sintió que una sombra cubierta de dudas lo envolvía. ¿Cómo que explosión? Maldita sea, tenías que saberlo. Esto era parte de un plan mayor. Sofía, tú lo sabías. La voz del hombre se volvió más intensa mientras el tiempo se vaciaba de sentido. Pero antes de que pudieran reaccionar, un estallido masivo sacudió el lugar. La tierra bajo sus pies parecía abrirse, y el aire se volvió pesado y ruidoso. Entonces un grito ensordecedor vino del fondo, y la figura de una mujer se salió del caos. Era Ana. Su rostro, antes desvanecido, ahora parecía brillar con una luz que desafiaba la oscuridad. «¡David!», gritó mientras avanzaba, un destello de fuerza inusitada en su mirada. Esa imagen hizo temblar los corazones en la sala. «¡Ana! ¿Cómo? ¿Estás viva?». La incredulidad llenó a David, y el nudo en su garganta se deshizo lentamente. Era como si una chispa de esperanza hubiera renacido de entre las cenizas. Pero no había tiempo para preguntas. La tienda de humo y escombros se enredó todo a su paso. «¡Escápense!», ordenó Ana, alzando las manos como si pudiera detener el tiempo que se precipitaba. Los hombres armados retrocedieron mientras la atmósfera se tornaba caótica. «Cállate, Ana. No puedes cambiar el destino», gritó Sofía, completamente asustada y furiosa. Pero Ana no flaqueó. «El destino está hecho de elecciones, Sofía, y nuestra familia también es parte de eso». Las palabras retumbaron en la habitación. Todo se congeló en un instante. La tensión en el aire era palpable.
como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. David sintió como cada uno de sus instintos lo empujaban hacia adelante. «¡Déjala en paz!», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre Ana y los hombres armados. La osadía lo invadió. En ese momento, todo lo que había creído se tambaleaba. Sus verdades y mentiras estaban en un frágil balance. Y justo cuando la multitud iba a estallar en caos, el hombre de la cicatriz hizo un gesto. «Hay algo más que no saben». Sus ojos centelleaban en la penumbra. «Todo esto no es más que un juego para asegurar que el verdadero traidor sea revelado. David, no estás listo para lo que vendrá». La revelación hizo que todos retrocedieran. Un escaso silencio los envolvió por un instante. «¿Qué quieres decir?», preguntó David, el miedo resurgiendo. La mirada del hombre reflejaba una malicia inquietante. «Dame la mirada de tu madre, y descubrirás la verdad que ella ha ocultado. Sus secretos son más poderosos que lo que crees». La atmósfera se llenó de tensión. Todos observaban cómo el aire se tornaba denso. David se sintió atrapado en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. «¿Qué quieres decir con eso?». La confusión lo envolvía, el sudor le corría por la frente, «porque el tiempo se acaba», dijo el hombre. «Y hay algo que deberías saber». De pronto, el edificio tembló violentamente. Las luces comenzaron a parpadear. En un giro inesperado, un sonido atronador interrumpió la situación, y la puerta explosionó. Un grupo de hombres armados, con sus rostros encapuchados, irrumpió en la sala, como sombras que se lanzan sobre la luz. David sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué está pasando?», gritó mientras la confusión se multiplicaba. Las balas resonaron, y en medio del caos, un instante de claridad iluminó la mente de David. «¡Fuera de mi camino!», gritó una voz familiar. Era su padre, Miguel, de pie en la entrada, una figura decidida en un mar de caos. La mirada que cruzó con David fue intensa, llena de historia y dolor. «David, ven conmigo. Hay cosas que debes saber». El tiempo se detuvo. Todo lo que David había creído, todos los secretos que habían surgido y caído como un castillo de naipes, parecían tener un nuevo significado. «Tú, sí», gritó Miguel. «No podemos seguir escondiendo la verdad. Es hora de que sepas quiénes son tus verdaderos aliados y enemigos». David sintió como si un rayo le atravesara el pecho. ¿Cómo podía ser? La confusión se alzaba sobre sus pensamientos. ¿Eres parte de esto también? ¿Lo sabías todo? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la habitación estalló en un nuevo alboroto. Ana, Sofía y Javier intercambiaron miradas llenas de terror y desconcierto. «Esto es una locura», se escuchó por todo el lugar. Y así, con el suelo temblando, las verdades desmoronándose y un nuevo enemigo al borde, toda la historia comenzó a despojarse. David se encontró entre un laberinto de traiciones y secretos familiares. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué tan profunda era la traición que había estado ocultando? El caos giraba, y la revelación de su padre como un jugador en este oscuro juego dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Podía realmente confiar en él? En ese instante, mientras la estructura vibraba y el polvo cubría todo, una frase resonó en su mente, una pregunta vital que definiría su destino. ¿Era su familia un refugio o una trampa mortal? Mientras los ecos de la confusión se disipaban, el tiempo parecía estar en su contra. La única certeza que el caos se desata en el penthouse, una tormenta de sonidos y adrenalina. David observa a su madre, Elena, de pie en el centro, como una roca en medio del mar agitado. Las palabras de su madre resuenan. La verdad está lista para revelarse, y tú, David, eres la clave. La atmósfera se vuelve densa, el polvo cubre todo y el tiempo parece detenerse. ¿Qué significa eso?, pregunta David, sintiendo que el piso tiembla bajo sus pies. La figura de Ana parece brillar a su lado, tan fuerte como nunca.
Yo no soy su enemigo, David. Lucharé. ¿Qué pasa con Sofía y Leonardo? David siente el golpe de la traición al recordar. La puerta estalló y el tiempo apremia. Solo hay un camino adelante, grita su padre, Miguel, mientras se acerca con firmeza. En ese momento de tensión, Leonardo y Sofía intercambian miradas. Ella tiene razón. Hay cosas que deben salir a la luz, dice Sofía, su voz cargada de resignación. Siempre estuve del lado de la verdad, David, pero nunca supe en quién confiar realmente. La confusión se siente como una carga en el aire. ¿Y tú, Sofía, te has traicionado a ti misma?, grita Ana, activa, reclamando su lugar. Las emociones explotan. El sudor recorre la frente de David. Su corazón late con fuerza. Aquí no hay aliados ni enemigos, solo sobrevivientes, dice Leonardo, levantando la mano, intentando sembrar calma. Esto ha sido un juego desde el principio. Lo que hemos hecho, lo que hemos perdido, no tiene sentido si no luchamos juntos ahora. De repente, el edificio tiembla nuevamente. Las luces parpadean y los gritos se mezclan con el crujido de la estructura. David siente que la presión lo abrumaba, pero una chispa de determinación lo impulsa a actuar. ¡Basta! ¡No más mentiras! ¡No puedo volver a perder a nadie más! Se dirige hacia Ana, quien está al borde de la desesperación. Mira hacia el futuro, le dice. Su voz sostiene tanto miedo como esperanza. La conexión que hay entre ellos, un lazo que va más allá de las palabras, lo fortalece. Debemos crear una nueva historia, no la que nos impusieron, sino la que nosotros elegimos. Lo que parecía un abismo de confusiones se va transformando en un camino. David comulga con la fuerza que ha despertado en él. La verdad saldrá a la luz. Haremos lo que sea necesario para detenerlo. Mira a todos, cada persona en esa habitación, y siente que tienen la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que viene. Con sus corazones latiendo al unísono, se dirigen hacia la salida, cada paso resonando como una declaración de guerra. Pero justo cuando van a cruzar la puerta, una risa sádica inunda el aire. ¿Creen que pueden escapar tan fácilmente?, dice el hombre con cicatriz, su voz una sombra amenazante. No conocen la magnitud de lo que han desatado. Pero está bien, esta historia apenas comienza. El grupo se detiene, el miedo regresa. David se gira una vez más, mirándolos con determinación. No se trata solo de sobrevivir, se trata de tomar el control, de no dejar que otros escriban nuestra historia. Y así, mientras el caos grita a su alrededor, en medio del polvo y la inminente explosión de secretos, la única certeza es que la batalla por su futuro apenas está comenzando. Pero espera, antes de que desaparezcas, hago un llamado urgente aquí mismo. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte ninguna de las historias exclusivas que se vienen en el canal. Apalanca ese botón de like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo con el algoritmo. Y sé que tienes algo que decir, así que inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo.